En tiempos de COVID-19, todos los supuestos de la educación tradicional entran en cuestionamiento. ¿Seremos capaces de sortear estas vallas y salir fortalecidos? ¿Cómo será la educación post-pandemia? ¿Qué aprendizajes nos dejará? La educación actual nos ha dado el mundo que tenemos. ¿Será este el punto de inflexión que necesitábamos para lograr un salto exponencial que nos permita enfrentar los desafíos del ser humano en el siglo XXI? De este tema y muchos más estaremos conversando junto a Arnoldo Cisternas y otros protagonistas de la vanguardia educativa de Europa y América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este espacio donde conversamos sobre la educación, la nueva educación, las habilidades para el siglo XXI. Recordarles que nos sigan, suscríbanse a nuestro canal para recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos podcasts. Suscríbanse a nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Spotify, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y en Facebook. La semana pasada hablamos sobre el segundo acto relacional, Arnoldo, de este trío de acción, ¿cierto? Uh-huh. Del triángulo de la acción, que dicen ustedes. El primero era pedir, el segundo fue ofrecer, y hoy vamos a conversar acerca de lo que es acordar y lo que implica esto en la relación de los estudiantes entre ellos, entre pares, con sus profesores, profesoras. Yo creo que una reflexión que deben estar haciendo muchos profesores en sus casas es, en este nuevo mundo donde la enseñanza queda atrás, uh-huh, y nos enfocamos en el aprendizaje, muchos profesores se están preguntando ¿qué hago en esta nueva configuración? Uh-huh. Yo lo que he estado haciendo durante toda mi vida profesional es enseñar. Yo creo que lo que esto genera y lo que esperamos, ¿cierto?, que los profes estén reflexionando es que ellos se convierten en observadores, en escuchadores del contexto de su clase, de su sala de clase. Uh-huh. Un poco el rol que tiene un entrenador, ¿cierto? Uh-huh. Que su rol ya no es necesariamente enseñar, pero sí leer muy bien el partido y leer las fortalezas y las debilidades de sus estudiantes. Acordar aquí pero no puede ser más relevante, ¿cierto? Y nosotros culturalmente acordamos muy mal, o sea, hacemos muy malos acuerdos. Acuerdos que no le convienen a nadie o que le convienen de sobremanera a una persona, a un ente, a un grupo, y al otro grupo para nada. Cuéntanos un poquito acerca de lo que implica, cómo se ve, qué significa acordar en un contexto de aula. Muy bien. Yo creo que acordar estamos en un momento como país y como sociedad en que generar un nuevo acuerdo social, en que acordar se transforma en un tema crucial. Por lo tanto, va a ser muy difícil que en estos minutos podamos abarcar todos los elementos que el acto relacional de generar acuerdos conlleva. Voy a enfocarlo a cosas como esenciales del proceso de generar acuerdos y lo voy a poner en el contexto del aula y en el contexto del aprendizaje, porque de lo contrario nos podríamos abrir a otros elementos, pero uh-huh, sí quiero decir que el aprender a acordar en el aula, en el espacio educativo, es un elemento fundamental para lo que es la ciudadanía, para el desarrollo de la ciudadanía luego mundial, global, sistémica, para el desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo, para el desarrollo de la creatividad también colectiva, ¿no? Porque hasta ahora se entiende la creatividad como una cualidad individual y efectivamente desde la perspectiva de la nueva educación la creatividad
es un fenómeno social colectivo de grupo, ¿no? Que surge en la relación con los demás, tanto para crear como para convivir en sociedad. La capacidad de generar acuerdos es fundamental, por lo tanto este es un tema el cual el educador debe observar desde muy temprano en la dinámica que ocurre en el aula o en el espacio educativo. Como tú bien dices, leer muy bien el partido, tener una capacidad de mirar cómo es que los estudiantes están poniendo en juego esta competencia, que para mí es fundamental en lo que tiene que ver con el aprendizaje para el siglo XXI, las habilidades para el siglo XXI. Acordar, como tú bien lo decías, es algo que no hemos aprendido bien. Hacemos acuerdos a la ligera, que a veces por otros son entendidos de una manera extraña. Por ejemplo, en Chile nos pasa que decimos, oye, nos encontramos con alguien en la calle y decimos, vamos a hacer un asado, ¿no? Cuando encontramos un amigo, oye, tenemos que juntarnos, tenemos que vernos. Y todos sabemos que eso no es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo absolutamente falaz. Yo a veces a gente que viene de Francia, sobre todo en empresas francesas donde hay que trabajar con ejecutivos que vienen de otras culturas, dicen, pero ¿por qué ustedes acuerdan cosas que luego no cumplen? Y claro, hay un montón de acuerdos culturales en nuestra sociedad que no son acuerdos reales, que son declaraciones de afecto más bien que generación de acuerdos reales. Pero esta levedad a la hora de acordar hace que cuando estamos acordando en serio, los acuerdos también sean muy febles y no sean ciertos y no generen confianza, que es uno de los elementos fundamentales que generan los acuerdos bien construidos y que luego van a movilizar una dinámica, un flujo de acción en un grupo que le permite plasmar de una manera potente, ¿no? Mala calidad de acuerdos en un grupo va a llevar a que el equipo no se coordine bien y luego su capacidad de plasmar sea débil. Por lo tanto, el autoconcepto y la autoeficacia del grupo también cae. La identidad de una persona que promete y no cumple claramente se deteriora en la relación con los otros. El nivel de confiabilidad de sus promesas cae y su identidad pública también se va deteriorando. Esto no lo vemos nunca en el aula porque los estudiantes no deben cumplir acuerdos que ellos han asumido, sino que tienen que obedecer instrucciones que se les han dado. Uh-huh. Y esto es un punto fundamental porque es aquí donde el giro relacional de la nueva educación se hace presente. Durante 12, 13, 14, 20 años de vida académica, un estudiante muy pocas veces promete. Yo te diría que prácticamente nunca promete, entendiéndolo desde la lógica más esencial de lo que es una promesa. Una promesa es una declaración que yo hago de cosas que van a suceder en el futuro, de las cuales yo me hago cargo, en las cuales yo he tomado las medidas, sacado las cuentas de que yo puedo hacer algo. Yo como individuo o nosotros como equipo en la relación nos comprometemos a cumplir un determinado acuerdo. Yo creo que esto genera en los grupos lo que nosotros llamamos la cultura de la honra, la cultura de la promesa. ¿Cómo gestionar por promesas un equipo de proyecto en el aula? ¡Wow! Esto es un tema fascinante, fascinante, porque le permite al niño o a la niña sentirse orgulloso y digno en el acto de prometer. Le permite al mismo tiempo sentirse escuchado y respetado por los demás. Uh-huh. Le permite sentirse creído, creíble. Claro. Sentir que cuando él dice algo, eso va en el fondo de su corazón, transformándose en un acuerdo en donde el otro sigue presente, porque la promesa y el acuerdo es con el otro, para el otro, y donde yo estoy tremendamente vivo. Claro, y cuando cumple esa promesa, cuando cumple ese acuerdo, empieza a devolverle sistemáticamente una visión muy positiva de sí mismo. O sea, empiezo a construir una identidad en base a esta reputación que vengo construyendo. Ajá. De que soy una persona que cumple sus promesas y sus acuerdos. Así es. Ahora, en medio de este giro que está teniendo la educación hoy día, producto de la pandemia, esto empieza a visualizarse como algo muy, muy interesante. Por ejemplo,
lo comentaba creo en algunos de los podcasts anteriores, la cultura del cumplimiento absurdo, del cumplimiento falaz, del cumplimiento, ¿no? Como dice, pero es que en las escuelas esto está muy instalado. Una directora, jamás olvidaré a Alicia, un día me dice, Arnoldo, es que tú tienes que entender que una directora de escuela es una persona experta en dar cumplimiento. O sea, cumplo y miento siempre, porque el ministerio me pide cosas absurdas que yo no puedo decir que no, y a las cuales tengo que cumplir a toda costa. Por lo tanto, hago algo que para mí no tiene sentido, que para mí no vale, pero tiene implicancias negativas si no cumplo, por lo tanto, tengo que cumplir. No nos referimos a eso con la cultura de la honra, ¿no? Para nada, es todo lo contrario a eso. O sea, el ejemplo que quería traer a colación tiene que ver con un grupo de apoderados que en una reunión de apoderados, agobiados por la enorme cantidad de tareas no hechas por los hijos, propone un líder del grupo, dice, sugiero que hagamos una especie de perdonazo de las tareas no hechas durante marzo, abril y mayo. Borrón y cuenta nueva. Claro, y hagámosla de junio y de julio. Esta era una oferta bizarra, o sea, que no tenía el más mínimo sentido. O sea, ¿cómo un papá puede proponer que sus hijos no hagan las tareas de marzo, abril y mayo y que las borren y hagámoslas de junio y julio? Eso es ridículo, porque no tiene ningún sentido. Pero fíjate que el colectivo dijo sí, porque estamos agobiados porque no hemos podido cumplir. Finalmente, tú puedes ver en una situación como esta cómo las familias escolarizadas y sometidas a sistemas de trabajo tal vez verticales en los equipos en los donde están trabajando, que las promesas son absurdas, que no tienen sentido, pero hay que cumplirlas porque sí. Incluso el sentido del deber, te voy a cumplir a como dé lugar, lo que sea en el tiempo, pero no importa, yo cumplo. O sea, yo creo que honrar las promesas no solo tiene que ver con cumplir en tiempo y en forma una determinada promesa realizada, sino tiene que ver con comprender el contexto y qué se quería lograr con aquello que se prometió. Efectivamente, uno no puede, con niños de primero básico, decir que las tareas de sumar unidades y decenas las vamos a borrar y vamos a empezar a hacer las sumas y las restas de centenas. O sea, cualquiera diría, pero no tiene ningún sentido. Bueno, pero aparecía en el acto colectivo, ¿no?, del grupo tratando de generar un acuerdo. ¿Cómo acordar cosas que tengan sentido? Y aquí viene esta capacidad de pensamiento crítico, de análisis reflexivo, de pensamiento sistémico del individuo en el grupo, trabajando y dialogando para generar acuerdos que se hagan cargo de las necesidades que el grupo tiene. Entonces, el acordar es un acto en el cual la capacidad reflexiva de los miembros del grupo tiene que estar en acción. Y el educador debe tener la capacidad de mirar cuál es el proceso de diálogo en el grupo para construir acuerdos que sean realizables, acuerdos que sean posibles, acuerdos que sean pertinentes, acuerdos que generen beneficios para todos los que están participando de ese espacio de acción. Las buenas promesas... Y que generen un compromiso en mí, en el estudiante, ¿cierto? O sea, yo cuando acuerdo algo es porque, y si el acuerdo lo hago bien, si el estudiante el acuerdo lo hace bien, genera una motivación muy distinta a este acuerdo implícito o a esta idea de cumplir con órdenes. Bueno, yo creo que esto viene de manera natural en los niños. Yo creo que todos los que tenemos hijos pequeñitos y los que ya han crecido lo pueden recordar con claridad. Un niño de 4 o 5 años sabe lo que es una promesa. Es que lo sabe, pero no lo olvida. Claro. O sea, un niño pequeño sabe lo que es una promesa y va a exigir que se cumpla en tiempo y en forma, y recuerda los detalles de qué fue lo prometido. Mi hija de 7 años el otro día me decía, Amanda, me decía, papá, una promesa es una promesa. Las promesas son para cumplirlas. Me parecía notable. Yo digo, qué bien, ojalá que esto no se apague. Pero el proceso de escolarización claramente apaga esta llama de la honra de la palabra en las niñas y niños.
Las buenas promesas son públicas. Eso es un elemento importante. Las buenas promesas son conocidas por todos. Las promesas que no son públicas, que no son explícitas, que no están definidas en detalle por los que generan el acuerdo, son malas promesas. Y es un elemento, por ejemplo, que los educadores pueden aprender a mirar y pueden ayudar a que los mismos estudiantes miren en sí mismos como dinámica, como grupo, si es que estas promesas que ellos hacen son o no son explícitas. Y en una aula, esto es parte, ¿cierto?, del proceso de metaaprendizaje, cuando este ejercicio que hablamos, ¿cierto?, en que me doy un tiempo para ver cómo está funcionando este proyecto, en el caso de que fuese un ABP, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que sea parte de la reflexión no solamente el proyecto en sí, sino también estos actos subyacentes de pedir, ofrecer y también acordar? ¿Cómo traemos esto a la palestra para que sea una conversación? Sí, ahí yo creo que una nota técnica mínima, pero que puede servir como guía, como tips o idea, es que uno puede usar el símil de cancha-camarín. O sea, cuando estamos en cancha, estamos jugando, y camarín damos un tiempo para observar cómo jugamos, mirarnos, darnos feedback y poder volver a la cancha con energías renovadas, ¿sí? O bajarnos del escenario a mirar la obra de teatro que estamos nosotros mismos actuando, ¿no? Este acto como de desdoblarse y mirarse. El mirar cómo acordamos es un elemento muy importante. Entonces, las buenas promesas son públicas, las buenas promesas son flexibles. Esto es difícil de entender por muchos. Las buenas promesas son flexibles, o sea, las buenas promesas son dinámicas, no son estáticas. Y le permiten a la persona renegociar cuando visualiza que esa promesa no es susceptible de ser cumplida en tiempo o en forma. Las buenas promesas tienen un proceso de construcción y de negociación en que los actores del proceso de generar el acuerdo pueden decir que no, pueden declinar y pueden aceptarse un no como una respuesta válida e interesante. Y es un no a ti, si es un no a una idea o un plazo, un estándar, ¿no? Las buenas promesas son dinámicas y flexibles porque permiten contraofrecer y renegociar un acuerdo para customizarlo o ajustarlo a las ideas o a las necesidades del otro. Las buenas promesas son misionarias. Las buenas promesas se hacen cargo de los intereses del grupo, del objetivo o de la misión del proyecto en el cual estamos. Siempre una persona que tiene un entrenamiento adecuado en lo que es generar promesas está mirando los intereses superiores del proyecto en el cual está. Y por lo tanto construye promesas o hace ofertas que luego van a terminar siendo promesas o peticiones que luego terminarán siendo promesas que son ajustadas a la misión o el propósito del grupo. Las buenas promesas también son, yo te diría, apropiadas. Yo siento que mi identidad está en juego en aquella promesa que pongo sobre la mesa. No son leves, no están despegadas de mí, están adheridas a quien soy yo como un actor de este proceso de construcción colectiva, de trabajo colectivo. Por lo tanto, prometer, y lo otro que creo que es importante es que prometer genera confianza. Y te permite en algún minuto declarar el trabajo hecho o no hecho. Por ejemplo, hay veces que yo no puedo cumplir una promesa y sencillamente no llegué a tiempo, no pude renegociarla a tiempo, ¿no? Y cuando yo no puedo cumplir una promesa a tiempo y sencillamente he fallado, tengo que saber decir, hey, ¿sabes que no pude hacerlo? Quiero saber cuál es el daño que he causado por el incumplimiento y me gustaría poder reparar este daño. A esto nosotros le llamamos reclamar, que es volver a pedir. El volver a pedir
reclamar, es volver a pedir, que no es lo mismo que quejarse, ¿no? Que, bueno, es despotricar porque algo no me gusta. Pero cuando una promesa ha sido incumplida, ¿cómo los estudiantes pueden tener el diálogo respecto de lo que tú no hiciste y tenías que hacer y que no sea un proceso destructivo de la relación? Claro, que sea un proceso en sí de aprendizaje. Esto es un hábito difícil de ver en la cultura, en nuestra cultura. Las personas tienden a reclamar como un acto de ruptura de la relación. Desde esta perspectiva, reclamar es un acto de restauración de una relación que se ha lesionado por un incumplimiento. ¿Cómo los estudiantes entienden que cuando ellos no pueden cumplir una promesa, tienen que volver a escuchar, invitar al otro a volver a pedir, para poder reconstruir la confianza que se ha fisurado producto del incumplimiento? ¡Wow! Esto es otro tremendo espacio de aprendizaje que los educadores pueden movilizar en este espacio de camarín a la hora de reflexionar cómo, ¿no?, volvemos a pedir. De lo contrario aparece el resentimiento, ¿sí? Aparece la desconfianza, aparecen emociones de disgusto que quedan ciegas y sordas y se bloquea el flujo del trabajo del equipo. Las promesas tienen que ser realizables, tienen que ser realistas, tienen que estar ajustadas a las habilidades y competencias de cada cual. Y por lo tanto, cuando yo digo no a algo en el proceso de generar el acuerdo, no es no porque no, es no porque sí. Siempre digo yo, ojo, que sea un no porque sí. Que no es no porque no, es no porque sí, porque es un no restaurador. Claro, y es un no porque quiero que podamos lograrlo, es un no porque quiero que lo hagamos más rápido, más eficiente, más pertinente, es un no porque sabes que tú eso podrías no hacerlo tú, podría hacerlo él o ella, es un no para rediseñar, ¿no? Y creo que esta lógica de cómo nos vinculamos a la hora de generar acuerdos en medio de los proyectos es una semilla de desarrollo personal y de desarrollo humano que si luego lo llevamos al plano de la ciudadanía o lo llevamos al plano del trabajo o de la relación de pareja o de la relación con los hijos, es una especie de no sé cómo decirlo, como una unidad funcional de la vida que si está bien asentada, producto de años y años de aprender a acordar y de practicar, luego podemos tener ciudadanos, trabajadores, familias mucho más empoderadas, con relaciones más poderosas, con relaciones más fluidas, con relaciones también mucho más amorosas. Gracias. Espero que estén viendo ya en el desarrollo de estas conversaciones cuál es o qué tan aplicable es todo esto a lo que ustedes están haciendo con sus estudiantes en sus aulas, porque de verdad esto puede revolucionar esta relación o digamos las tareas que ustedes están haciendo con los chicos y las chicas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.